Bueno, pues estamos estudiando el Salmo 73 bajo los ojos del doctor Martin Lloyd-Jones y nos quedamos la última vez en los versículos 21 y 22, que voy a seguir con ellos en esta tarde. Y dicen estos versículos: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, ¿no? Y en estos dos versículos, como vimos la otra vez, el salmista nos dice cómo se dio cuenta que estaba totalmente equivocado. No solo en su pensamiento acerca de los impíos y acerca de Dios, sino también en su pensamiento acerca de sí mismo. Y su primer descubrimiento fue que la dificultad radica en uno mismo, que el yo tiende a tomar control, y es por eso que surgen muchas de nuestras dificultades y problemas y perplejidades en esta vida. Esa es la clave de todo. Hemos enfatizado que este hombre era muy honesto consigo mismo. En realidad fue bastante severo consigo mismo. Al proseguir, esto se hará todavía más evidente. No se hizo un examen apresurado de conciencia para luego olvidarlo y pasar a otra cosa, ¿no? Se detuvo y se miró fijamente como en un espejo, ¿no? Y se enfrentó a sí mismo hasta el detalle más insignificante. Nada lo acobardó. Esto es absolutamente esencial. No es posible el crecimiento en la vida cristiana si no somos absolutamente honestos con nosotros mismos. De todos los aspectos de la vida cristiana, el examinarse a sí mismo es probablemente uno de los más descuidados. Esto se debe en parte a una enseñanza errónea, pero también porque no nos gusta hacer nada que nos duela. No cabe duda en cuanto a la enseñanza del tema, ¿no? No hay nada más característico del verdadero santo que la forma en que se examina a sí mismo, se enfrenta consigo mismo y se trata duramente a sí mismo. El salmista lo hizo y tuvo que admitir que el yo era realmente la causa de sus problemas, ¿no? Luego vimos que hizo otro descubrimiento, que cuando el yo controla nuestra vida, generalmente ocurre que el corazón toma el control de los pensamientos. Es muy triste cuando nuestras mentes son gobernadas por nuestras emociones. Esto nunca debería ser así. La mente, el entendimiento, es lo más supremo del hombre. Indudablemente es parte de la imagen de Dios en el hombre. El poder de razonar, de entender, de pensar y de saber por qué hacemos las cosas y si debiéramos hacerlas o no, es una de las razones que diferencian al hombre de los animales. Así que cuando nos encontramos pensando emocionalmente, si es que se me permite usar ese término, estamos en malas condiciones. El salmista llegó a esa condición cuando el corazón se impuso sobre su cabeza. Y la Biblia trata mucho acerca de esto. Y su enseñanza es que nosotros debemos siempre guardar el corazón, porque dice la Biblia que de él mana la vida. Esto quiere decir que él mismo debe estar bajo control de la verdad. Y así se nos urge a adquirir sabiduría y a adquirir inteligencia. Nunca debemos dar la impresión que los que se convierten han dejado de pensar y solo responden a sus corazones. Un cristiano es aquel que cree y acepta y se entrega a la verdad. Ve la verdad, es movido por ella y actúa de acuerdo con ella. El término corazón en la Escritura no significa las emociones solamente, sino que incluye también la mente, porque el arrepentimiento significa un cambio de mente.
Así que proseguiremos ahora considerando qué descubrió el salmista en detalle acerca de sí mismo. Nos relata esto en los dos versículos que estamos considerando. Lo primero que descubrió cuando vio su situación real es que él mismo se había acarreado sus propios problemas y su propia desdicha. Descubrió en el santuario de Dios que su problema no era en ninguna manera los impíos, sino él mismo. Encontró que él mismo había provocado esa situación. Tenemos evidencia de esto en el versículo 21 de la antigua versión de Casidoro de Reina, que dice así: desazónose a la verdad mi corazón, y en mis riñones sentía punzadas. Esta traducción sugirió más bien algo sucedido en su corazón y algo que sucedió en sus riñones. Otro lugar de sentimientos y emociones de acuerdo con la psicología de antaño. Sin embargo, lo que dijo fue algo un poco diferente. Las palabras usadas en el versículo 21 están en tiempo reflexivo. Y lo que en realidad está diciendo es que él se dañó a sí mismo. Dice: me he provocado una irritación en mi corazón, y en cuanto a sus riñones puede traducirse así: me he causado agudos dolores. Él mismo se las había provocado. Él estuvo estimulando su propio corazón, estuvo agravándolo e irritando sus propios sentimientos. Él mismo realmente se estuvo produciendo sus propios problemas y dando lugar a dolorosas punzadas, las cuales tuvo que soportar hasta que fue al santuario de Dios. Esto es evidentemente un principio muy importante y vital. El hecho es que tenemos la tendencia de agravar nuestros propios problemas, y todos debemos confesar esto delante de Dios. Nosotros, por supuesto, tenemos la tendencia de decir, como lo hizo el salmista antes de que fuera al santuario de Dios, que algo fuera de nosotros es lo que produce todo el problema. Sin embargo, la causa del problema somos nosotros mismos. Me acuerdo haber leído una vez una frase que ilustra este punto muy bien. No es la vida lo que importa, sino el coraje que uno pone en ella. Ahora, yo no acepto esta filosofía del coraje, pero estoy citando esta frase porque, a pesar de estar mal formulada, hay cierta verdad en ella. No es la vida lo que importa. Entonces, ¿qué es lo que importa? Somos nosotros mismos, y la forma como encaramos la vida, la manera como reaccionamos, nuestro comportamiento con respecto a la misma. Eso es lo que importa. Y puedo demostrar esto muy sencillamente. Pueden haber dos personas viviendo exactamente la misma forma de vida, enfrentando idénticas condiciones, y con todo esto son muy diferentes. Una de ellas está amargada, entristecida, rezonga y se queja. La otra está calma, tranquila, contenta y serena. ¿Dónde está la diferencia? No está en las condiciones, no está en lo que les está sucediendo. La diferencia se debe a algo en ellas mismas. Esto puede demostrarse abundantemente. Hay un dicho, un verso que lo expresa muy bien. Dos hombres miraban desde las rejas de una prisión. Uno vio el barro y el otro las estrellas. Uno miró hacia abajo y el otro miró hacia arriba. No es la vida, no son las circunstancias, no son los impíos. No, somos nosotros mismos. El autor descubrió todo esto, ¿no? Y descubrió que él mismo creaba, exageraba y agravaba sus propios problemas. Estaba amargando su propio corazón. Y Dios sabe que todos tenemos la tendencia a ser culpables de esto mismo. No es lo externo en sí lo que importa. Lo importante es darnos cuenta que la forma en que reaccionamos ante algo es lo que determina lo que nos puede pasar, no la cosa en sí misma. A veces decimos de cierta clase de personas que siempre agrandan sus problemas.
transforman pequeños obstáculos en grandes montañas. Había algo allí, desde luego, había algo para enojarse. Sin embargo, en sí era muy pequeño. No obstante, este hombre estaba haciendo una montaña del mismo, tomándolo como algo tremendo. Pensó entonces que se estaba confrontando con una montaña de problemas, pero realmente no fue así. Él convirtió la dificultad en una montaña. Así es con nosotros también. Pues nos incomodamos y nos agitamos y entramos en ese mismo estado. Hay otra frase que también describe esto. Decimos que algo nos altera, pero en realidad somos nosotros los que nos alteramos. En otras palabras, el estímulo no es tan fuerte como para justificar una alteración. No estamos adecuadamente equilibrados. No estamos en la condición correcta. Somos hipersensibles. Todos hoy en día tienen alergia a algo. Es una de las frases de moda. ¿Qué significa esto? Significa que somos hipersensibles. Hay algunas personas, por ejemplo, que no pueden estar en el mismo cuarto con un gato sin sufrir un ataque de asma. Otros no pueden estar cerca de un campo de heno sin sufrir un ataque de alergia. Todos conocemos esto. ¿Qué es lo que pasa? Los entendidos dicen que es el polvo o el polen en el aire. Sin embargo, no es solo el polen, desde luego, porque otras personas pueden andar por el mismo campo y no les pasa nada. El polen está ahí. No obstante, el problema es que estas personas sufren de alergia, no por el polen, sino porque son hipersensibles, son alérgicos. Ahora bien, esto ilustra lo que el salmista descubrió. Sin embargo, prosigue más allá y dice que él mismo se produjo la sensibilidad, en realidad la hipersensibilidad. Y esto se puede producir fácilmente y podemos hacer que nuestro corazón sea hipersensible. Cuanto más lo cuidamos y mimamos, más sensible y delicado se pondrá. Podemos provocar esta condición al punto que la cosa más pequeña nos causa un problema inmediatamente. Si encendemos un fósforo cerca de un barril de pólvora, podemos causar una terrible explosión. No es el fósforo lo que reviste principal importancia, sino el barril de pólvora. Esto es lo que el hombre descubrió. Estaba totalmente equivocado con respecto a los impíos. Pensó que ellos eran la causa de su problema, pero descubrió que no era nada semejante. Él mismo había llevado su corazón a esta condición tan tonta, a esta hipersensibilidad. Estaba en tal estado que cualquier cosa que le iba mal podría causar una explosión. Creo que todos nos damos cuenta de la verdad que estoy exponiendo. Pero el problema es, ¿nos damos cuenta que nosotros estamos haciendo lo mismo? Cada vez que nos hablamos a nosotros mismos, ¿no nos tenemos un poco de lástima? Si es así, estamos haciendo lo mismo que este hombre. Estamos alimentando nuestra morbosidad, hipersensibilidad y nos estamos impulsando hacia una dolorosa experiencia. Eso se llama masoquismo. Conocemos esa clase de perversión de la cual somos todos en mayor o menor medida culpables. Es una extraña particularidad de la naturaleza humana y es una de las consecuencias más aterradoras de la caída del hombre. Que nosotros nos deleitemos perversamente en dañarnos a nosotros mismos. Es algo extraordinario, pero nos gozamos en nuestra propia miseria, porque mientras la gustamos, nos tenemos lástima al mismo tiempo. Y ahí es donde entra la sutileza. Mientras nos sentimos totalmente miserables y tristes, hay un deseo de quedarnos en ese estado, pues nos da una especie de alegría pervertida. Todavía estamos protegiendo y magnificando el yo. El salmista descubrió todo esto en el santuario de Dios. Estaba entristeciendo a sí mismo. Él mismo produjo su propia miseria y la siguió produciendo. Exageró todo el problema en vez de enfrentarlo honestamente. Realmente no estaba en tan grave situación. No lo estaba pasando tan mal. Estaba mirando a las cosas de tal manera como para decirse a sí mismo que lo estaba pasando mal.
qué hombre más necio. ¿No somos todos nosotros como él de vez en cuando? En verdad, somos tan necios a veces. En contraposición a esto tenemos la bendita condición descrita por Pablo en Filipenses 4, del 11 al 13. Pablo lo expresó de esta manera: pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, llegó a la condición en que ya no era más hipersensible. Está gobernado por una actitud donde no interesa lo que le suceda, no lo va a alterar. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Esta es la posición en que todos nosotros que somos cristianos debemos estar. El que no es creyente no se encuentra en esta posición y tampoco puede lograrla. Es como un barril de pólvora. Nunca sabemos cuándo habrá una explosión. Aún un pequeño pinchazo causa un gran problema. Es hipersensible a causa del yo. Sin embargo, el apóstol Pablo recordó lo que el Señor primero enseñó a sus discípulos. O sea que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primero, el yo debe ser puesto a un lado. Luego dijo, tome su cruz y sígame. Cuando el yo es destronado y puesto en olvido, el discípulo no es más hipersensible. Y estas cosas no causan problemas, ni alarmas, ni explosiones. Es un hombre equilibrado, porque el yo ha sido quitado y él vive para Cristo, ¿no? Examinémonos a la luz de esto. Pensemos en todas nuestras injusticias, nuestros contratiempos e insultos y todas las otras cosas que creemos están amontonadas sobre nosotros y todos los malentendidos. Enfrentémoslos a la luz de esta enseñanza y creo que nos daremos cuenta de una vez que es algo triste y miserable. Es todo provocado y realmente no pasa nada. Hemos estado haciendo una montaña de una pequeña dificultad. Si pudiésemos hacer una lista de las cosas que nos hacen enojar, qué avergonzados nos sentiríamos, qué pequeños, qué insignificantes podemos llegar a ser. Lo que luego descubrió el salmista es que se volvió tonto. La versión de Reina Valera traduce el versículo 22 así: mas yo era ignorante. Sin embargo, esta palabra realmente significa necio, y es una palabra mejor. Era como una bestia del todo irracional, portándose neciamente de una manera absurda. Así es verdaderamente la condición que estamos describiendo y analizando. ¿Qué es lo que significa exactamente? Dice, tan necio era yo e ignorante. Era, dice, y repite el énfasis, como una bestia delante de ti. Nuevamente notemos su honestidad, su verdadero trato consigo mismo. No se escatima a sí mismo para nada. Vio la verdad acerca de sí mismo y dijo, era como una bestia delante de ti. ¿Qué significa esto? Primero y antes que nada significa que estaba actuando instintivamente. ¿Cuál es la diferencia entre una bestia y un hombre? Parcialmente ya se ha sugerido la respuesta. Indudablemente el don supremo que Dios dio al hombre es el entendimiento, la razón y el poder para pensar. El animal puede ser muy inteligente, pero le falta esta verdadera cualidad y facultad de razonar, aunque a veces parecería lo contrario. Pero le falta la capacidad de salir de sí mismo, de considerarse a sí mismo y de sus acciones. Es solo el hombre quien puede hacerlo. Y eso es parte de la imagen de Dios en él. El animal no hace eso, actúa instintivamente. No necesito dedicar mucho tiempo para ilustrar lo que quiero decir. Tomemos como ejemplo la migración de pájaros, ¿no? El estudio de esto hace ver con claridad que es el instinto y no la inteligencia el factor gobernante de este maravilloso fenómeno. En otras palabras, el comportamiento animal es cuestión de una instintiva respuesta a un estímulo dado.
el salmista nos dice que él se estaba comportando así. En otras palabras, él no dejó de pensar, no dejó de reflexionar y razonar su problema, pero ser necio significa no pensar lógicamente, no pensar claramente. Tú y yo hemos sido hechos para pensar lógicamente, hemos sido hechos para pensar racionalmente, para pensar consecuentemente. Sin embargo, este hombre no estaba pensando así, actuó como un animal. El animal responde al estímulo, inmediata y mecánicamente, sin ningún intervalo para poder pensar. Esto es lo que el salmista estaba haciendo, ¿no? Y todos veremos, cuando pensemos en esto, cuán propensos somos a hacer lo mismo. Sin embargo, no es muy cristiano hacerlo. Una de las más grandes diferencias entre el cristiano y el no cristiano debiera ser que el primero deja un intervalo entre el estímulo y la respuesta. El cristiano debiera siempre colocar todo esto en otro contexto. Debería tomar tiempo para pensar, no debería arribar o llegar a conclusiones inmediatas, tendría que analizar las cosas. En otras palabras, y ciertamente esto es de vital importancia, una de las marcas del cristiano es la capacidad para pensar de manera lógica, clara y espiritualmente. Ahora bien, ¿no es este el objetivo de las Escrituras del Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que dicen? Razonan con nosotros. Estas epístolas fueron dadas a personas cristianas como nosotros, quienes tenían sus problemas y perplejidades. Y lo que todas dicen es simplemente esto. No solo reacciones a estas cosas, piensa en ellas, ponlas en el contexto de los propósitos de Dios, relaciónalas con todo el panorama de la salvación y de la vida cristiana. Y después de haber hecho esto, pensarás de ellas en una forma diferente. El cristiano es una persona que piensa en una forma diferente a la del no cristiano. Su pensar es lógico, claro, calmado, controlado y equilibrado, y por encima de todo es espiritual. Piensa todo en términos de esta gran verdad que está en el Nuevo Testamento. El animal no lo puede hacer. Era como una bestia delante de ti. Fui un necio. Esta clase de comportamiento no es solo semejante a la de un animal, sino que también es algo parecido a la de un niño. Un niño se comporta así porque sus facultades de razonar no se han desarrollado lo suficiente. Se apresura a dar conclusiones, reacciona al estímulo como un animal y tiene que ser entrenado a pensar y razonar y dejar de ser necio. Hay otra forma en donde el salmista encontró que era un necio. Evidentemente había tenido un enfoque bastante falso de la vida cristiana. Deseaba el placer todo el tiempo y pensó que su vida iba a estar toda llena de felicidad y de alegría. Esto es lo que le hizo quejarse y decir: en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Ahora, permíteme preguntarte directa y llanamente, ¿no es cierto esto de todos nosotros? Tenemos la tendencia de recibir los regalos de Dios, los placeres, la felicidad, el gozo, sin decir mucho a Dios o dar gracias a Dios por todo esto. Sin embargo, cuando las cosas van mal, inmediatamente comenzamos a quejarnos. Damos por sentado nuestra salud y nuestras fuerzas, la comida y el vestido, nuestros seres queridos. Pero cuando las cosas van mal, inmediatamente comenzamos a quejarnos y decimos: ¿por qué Dios ha hecho esto conmigo? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y cuán tarugos somos para agradecer y cuán rápidos para quejarnos. El salmista debió haberse dicho a sí mismo: yo soy un hombre creyente, soy un hombre santo, creo en Dios, estoy viviendo una vida santa y conozco algunos de los aspectos del carácter de Dios. Esto no lo puedo cuestionar. Hay ciertas cosas que son penosas, que me están pasando, y veo que el caso de los impíos es muy diferente. No obstante, sin duda alguna debe haber una razón para esto. Luego debió haber buscado razones y procurado una explicación. Si hubiera obviado así, indudablemente hubiera llegado a la conclusión que Dios tiene un propósito en todo esto. Ya hemos considerado algunas de las razones. Hubiera llegado a la conclusión que aunque él no lo entendía, Dios tenía una razón, porque Dios no hace nada irracionalmente.
hubiera dicho, estoy seguro de esto, y por tanto, sea cual fuere la explicación, no es la que yo supuse al principio. Lo hubiera analizado. Sin embargo, así son los animales, ¿no es cierto? Al animal le gusta ser acariciado y mimado, comer, disfruta de su comida. No obstante, cuando le corregimos, no le gusta. Eso es típico del animal y es típico del niño. El niño toma todo lo que uno le da, pero si le quitamos algo, se resiente. Esto es ser necio. Esto es el fracaso de no pensar. Esta es la actitud infantil, necia, animal. Sin embargo, es así. Fue así la actitud de este hombre y es también a veces la nuestra. Podemos enfocarlo de otra forma. Esta persona estaba dando por sentado las bendiciones y las alegrías. Todos nosotros creemos que tenemos derecho a estos privilegios y que debiéramos gozar de ellas siempre. Por eso, cuando nos son negadas, inmediatamente comenzamos a cuestionar y a preguntar. Parecería que pensamos que, como cristianos, no debiéramos tener problema alguno. Nunca nada debería irnos mal. El sol debería siempre brillar donde estamos, mientras que los impíos deberían constantemente tener problemas y dificultades. Pero la Biblia no nos promete esto. Al contrario, dice que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Y dice también, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Así que cuando comenzamos a pensar, vemos que la idea que nos vino instintivamente es completamente falsa y contraria a la enseñanza de la Biblia. Lo resumiré todo así. Fui un necio, fui una bestia delante de ti. Significa que como animales y bestias siempre nos disgusta la disciplina. Esta es una característica del cristiano inmaduro, del niño en Cristo. Resiente la disciplina y sin embargo la respuesta es sencilla e inequívoca. El autor de la epístola a los hebreos no vacila en usar una notable y casi sorprendente frase. Dice, si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Si somos hijos de Dios, entonces seguramente seremos disciplinados, porque Dios nos está preparando para santidad. No es un padre indulgente que da caramelos indiscriminadamente y no le interesa lo que nos pueda pasar. Dios es santo y nos está preparando para Él mismo y para su gloria. Y porque nosotros somos lo que somos, y porque el pecado está en nosotros, y porque el mundo es lo que es, necesitamos a veces ser disciplinados. Así, Él manda pruebas y tribulaciones para detenernos y para conformarnos a la imagen de su Hijo. Pero esto no nos gusta, y como el animal nos quejamos porque nos disgusta el dolor. No obstante, si pensamos, si no somos necios, le daríamos gracias a Dios aún por el dolor. Diríamos como con el autor del Salmo 119, bueno me es haber sido humillado. Pienso a veces que no hay mejor prueba para saber la posición cristiana que esto precisamente, el de agradecer a Dios aún por las pruebas y dificultades y también por el castigo, porque han sido utilizados por Dios para traernos más cerca de Él. Luego lo que descubrió el autor del Salmo acerca de sí mismo fue su ignorancia. Ser ignorante no es lo mismo que ser necio, aunque la necedad generalmente conduce a la ignorancia. El salmista ignoraba la verdadera posición de los impíos. Era ignorante acerca de Dios, era ignorante en cuanto a sí mismo y acerca de la verdadera naturaleza de la vida que estaba viviendo. Se había olvidado del propósito general de la vida santa. Y si nosotros reaccionamos como este salmista a las pruebas y problemas, en última instancia, solo hay una cosa de decir de nosotros, y es que somos ignorantes. ¿De qué somos ignorantes? Somos ignorantes de todo lo que la Biblia dice acerca de la vida santa, y especialmente somos ignorantes de las epístolas del Nuevo Testamento, todas las cuales fueron escritas para iluminarnos acerca de esta ignorancia en particular. Entonces, si siempre nos quejamos del trato de Dios con nosotros y de sus castigos, solamente estamos confesando que no conocemos las Escrituras en absoluto y que nunca hemos entendido el Nuevo Testamento, o si no,
que voluntariamente somos ignorantes y que rehusamos pensar y aplicar aquello que sabemos. Vemos estos libros, pero rehusamos oír los argumentos y nos resistimos a que los mismos se apliquen a nosotros ignorantes. El salmista dice: me estuve comportando como un ignorante, como si no supiera nada de sus propósitos, como si fuera un simple principiante en estos asuntos, como si nunca hubiera leído o escuchado la historia del pasado. Y esto es verdad acerca de nosotros también a veces. Cuando dejamos que nuestros corazones y nuestros sentimientos nos controlen, al instante nos comportamos como hipersensibles o alérgicos en este sentido. Y nos comportamos como si no supiésemos nada, como ignorantes, como bestias delante de Dios. Esto nos trae al punto final, que es el peor de todo. Él dice: así irrité mi propio corazón y me lastimé y me produje dolor. Tan tonto e ignorante fui, verdaderamente me comporté como un animal delante de ti. Yo creo que esto fue lo que partió el corazón al salmista. Y es esto lo que debería causarnos profundo dolor en nuestros corazones también. En el santuario de Dios, el salmista se dio cuenta que estaba pensando todas estas cosas horribles, indignas, tontas y necias en la presencia de Dios, delante de ti, dice. Es por esto que pensó de sí mismo como de un animal. Qué imaginación pensar estas cosas y llegar al punto de casi decirlas en la misma presencia de Dios. Lo que se había olvidado es que Dios es quien discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tan solo nos diéramos cuenta de esto, jamás nos comportaríamos como el salmista, y como para nuestra vergüenza muchas veces nosotros nos hemos comportado. Tú y yo estamos siempre en la presencia de Dios. Entonces, cuando estamos en un rincón sintiendo lástima de nosotros mismos porque hemos sido ofendidos y porque esto o aquello nos ha pasado, recordemos solamente que todo esto está sucediendo en la presencia de Dios. Y cuando nos preguntemos: ¿es justo Dios conmigo? ¿Es justo que yo esté sufriendo mientras que otros prosperan? Recordemos que nos estamos preguntando y pensando todo esto de Dios en su misma presencia, delante de ti, dijo el salmista. El salmista se olvidó de la grandeza de Dios. Si tan solamente tú y yo recordáramos siempre la grandeza de Dios, habrá ciertas cosas que nunca volveríamos a hacer. Cuando recordamos que solamente somos como una mosca, como una langosta, aún menos que esto, delante de la presencia del Todopoderoso, y que Él podría poner fin a nuestra existencia como si nada hubiera pasado, nunca nos volveríamos a jactar delante de su presencia y menos aún dudar acerca de Él. Tenemos que darnos cuenta, como el sabio del Antiguo Testamento, que Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. No obstante, tenemos que recordar especialmente el amor de Dios, o que Dios es amor. El salmista se dio cuenta que fue muy necio y tonto en cuestionar el amor de Dios. Debía todo el amor. Esto es lo que he encontrado en la web. No podría ser otra cosa. De modo que cuando pensamos estas cosas injustas, estos indignos pensamientos acerca de Dios, tenemos que recordar que estamos pensando acerca de aquel que tanto nos amó, que envió a su Hijo al mundo y sufrió hasta la vergüenza y la agonía del Calvario por nosotros. Sin embargo, pensamos estas cosas de tal Dios aún en su santa presencia. Imaginémonos lo que parecemos enojados delante de la presencia de Dios, malhumorados como niños malcriados. Fijémonos en un niño pequeño con mal humor. Fijémonos en un animal. ¡Qué ridículos parecen! Y multipliquemos esto por lo infinito y pensemos lo que parecemos en la presencia del Todopoderoso, Santo y Amoroso Dios. No nos queda nada por decir. El salmista tiene razón. No es injusto consigo mismo, solo está diciendo la absoluta verdad. Era ante ti igual que una bestia. Ignorante, completamente tonto. ¿Y qué es lo opuesto a esto? Pues no puedo pensar en nada mejor que la condición del hijo pródigo cuando volvió en sí.
No me cabe la menor duda que en cierto momento este pobre joven pensó que había sido tratado duramente. Dejó su casa para irse a un país lejano. Se iba a hacer valer, pero las cosas le fueron mal. Y pensó que había sido tratado duramente. Luego reflexionó y retornó a su casa y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta es otra forma de decir lo mismo. Sin excusa, sin nada para recomendarnos, hemos sido excesivamente tontos, como bestias. Hemos dejado de pensar y de razonar, hemos dejado de apropiarnos de estas escrituras. Es el horrible yo que ha tomado el control y nosotros somos tan sensibles que nada ni nadie tiene razón sino solo nosotros. Enfrentémonos al yo, saquémosle la máscara, analicémoslo, mirémoslo honestamente hasta que de corazón estemos avergonzados con nosotros mismos. Luego acerquémonos a nuestro Dios de amor y gracia y reconozcamos que somos como gusanos y aún menos que esto delante de Él, que no tenemos ningún derecho sobre Él ni de reclamar su perdón. Vayamos a Él y digámosle que no deseamos ser sanados espiritualmente o rápidamente, que sentimos que no merecemos ser sanados en absoluto. Como hemos visto anteriormente, el problema con muchos de nosotros es que nos curamos a nosotros mismos muy rápidamente. Sentimos que tenemos el derecho de ser perdonados. Sin embargo, la enseñanza de la Escritura y el ejemplo de las vidas de los santos es que, como el hijo pródigo, merecemos solo condenación, que hemos sido como bestias en nuestras necedades y que no tenemos derecho alguno a Dios. Realmente ellos se asombraron de que Dios les haya perdonado. Examinémonos a la luz de esto. ¿Vamos a Dios sintiendo que tenemos derecho a que Dios nos perdone? ¿O sentimos que no tenemos derecho alguno a pedir perdón? Así es como el salmista se sintió y sugiero que es así como el verdadero cristiano se debe sentir primeramente. Pablo, después de predicar por años, cuando miraba hacia atrás, decía que era el más grande pecador de todos. Él todavía estaba asombrado de que Dios le hubiese perdonado. Aunque fue un apóstol, por decirlo así, sentía que podía aún recibir algo en una reunión evangelística. Él todavía estaba reaccionando como un pecador. Todavía estaba asombrado ante la cruz sangrienta y ante el amor de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Termino con la frase de esta predicación: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Amén.